poesía y rock de la época en que te formaste como poeta. Pensé que estaba llorando. Cuando el poeta quedó finalista en el premio Coyú Latinoamericano, una revista que dirigía mi padre, año 86, con los poemas que después están en Los Ríos de la Ira, cuando él abre también la plica, cuando habla de los ganadores y de los finalistas, bueno, piensa que quien lo mandó se equivocó, mandó el de su hijo, porque era del año 62, tuvo 62, ¿no? 23 años. Y claro, fue una revelación y fue ahí uno de sus primeros poemas que fueron publicados y fueron leídos internacionalmente. El poeta Chuchú, Jesús Salazar, fue quien publicó su primer libro, Los Ríos de la Ira, y al cual le pedimos que dé unas breves palabras. Buenas noches. En verdad, después de la disertación del compañero sobre la poesía, creo que no queda mucho que decir. Por otro lado, yo no soy muy dado a los discursos, no tengo la virtud de mi amigo Casal para entretenerlos de muy buena manera. Nosotros publicamos ese libro con un gran esfuerzo y confiamos en Tarek, así como Tarek confió en nosotros. Pero alguien pensaría que solamente yo decidía, y alguien cree todavía que la editorial La Espada Rota es una sola cabeza y una sola mente. Pero detrás de mí habían talentosos y muy brillantes escritores venezolanos de la vieja guardia, entre ellos Ramón Querales, Luis Antonio Vigó, un gran pedagogo, Chevige Guayque, Idis Caraballo y muchos otros que colaboraban con nosotros y que nos apoyaban en la iniciativa. Eal Herrera, Algenidaza Guevara, todos ellos confiaron en nosotros. Y un joven que también confió en nosotros, a quien le publicamos un libro, fue el gran humorista Roberto Malaver. Le publicamos su primer libro con una carátula de Luis Brito García. Yo me siento de verdad emocionado al día de hoy, porque ha pasado tanto tiempo y los augurios en aquella época no eran tan buenos. Alguien le aconsejaba en un escrito en El Nacional al poeta Tarek que se buscara mejores amigos, que abandonara esos gestos con esa editorial fantasma llamada La Espada Rota, y que bueno, que esos tratos con Douglas Bravo y esas cosas no eran de la pertinencia y que eso no lo iban a llevar por buen camino. De hecho, por eso me siento contento y agradado de estar aquí después de tantos años y ver que Tarek continuó su tarea como escritor, como trabajador social, como defensor de los derechos humanos, y mantuvo su actividad humanitaria y escritural. Y eso es valioso. Y por eso yo le había dicho a él: Tarek, no me invites porque en verdad no me gusta mucho participar, pero me siento muy complacido. Y doy las gracias también a los compañeros coeditores y a todos ustedes que están acá. Y finalmente me tocaría decir que dejo a la imaginación de ustedes la dimensión de mi contentamiento. Muchas gracias. Gracias, poeta. Este también es un homenaje a la editorial La Espada Rota, por ser una editorial que en aquellos momentos lograba publicar y rescatar y tener a poetas de alto calibre. Aquí tenemos el logo de la más actualizada edición, ¿no?, de editorial de La Espada Rota. Y del primer editor vamos a la actual editora, Valentina Badel. Por favor.
Bueno, buenas noches a todos, a todas. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta celebración de los 45 años de vida literaria del poeta de nuestra revolución, Tarek William Saab. Así que, de verdad, decirles que para Badel Hermanos Editores es una dicha, es un honor y es un privilegio estar aquí hoy conmemorando una trayectoria literaria del poeta de nuestra revolución y con ello presentarles a todos y a todas 3 novedades editoriales que son fundamentales para conocer la obra poética de Tarek William Saab. En primer lugar, la reedición de Los Ríos de la Ira, que la hemos hecho de manera exacta a como fue publicada en 1987 por La Espada Rota. Sin una coma, sin un punto menos, exacto. En segundo lugar, su más reciente poemario, hasta ahora inédito, Un tren viaja al cielo de la medianoche, que lo hemos coeditado junto a Monte Ávila Editores. Y en tercer lugar, estamos presentando el reciente libro de Alberto Jiménez Ure, Saab, Una vida literaria, que analiza de manera profunda toda la obra poética de Tarek William Saab y que es el tercer libro de una saga que arrancó a escribir Alberto Jiménez Ure y que publicamos por primera vez en el 2023. Así que de verdad, a todos los amigos y familiares que nos hacen el honor de ser testigos hoy de este acto, pues de verdad es un orgullo publicar estas 3 novedades y con ellos contribuir junto con otros sellos editoriales, que además de Monte Ávila, La Espada Rota, también tenemos a Cirema, que nos está acompañando, digamos, en esta conmemoración de los 45 años del poeta. Y desde el punto de vista editorial, debo decir que ha sido una experiencia realmente maravillosa, redescubrir toda su obra y también, de alguna manera, con estos libros y con todo el trabajo que vamos a seguir haciendo, seguir custodiando y preservando para las futuras generaciones este legado literario que ha hecho y seguirá haciendo Tarek William Saab. Estos actos de verdad nos llenan de sentido nuestro trabajo porque aquí afirmamos que la verdadera riqueza de un idioma, de una comunidad, es su cultura, lo que cabe en las palabras, en el entendimiento de los seres humanos que forman parte de una comunidad. Y al mismo tiempo afirmamos que la mejor herencia, cuando es recogida, se convierte en un compromiso de futuro. Y no hay mejor compromiso de futuro que saber elegir las herencias del pasado. Y por eso es muy importante para nosotros hoy presentar estas obras literarias y con ellas damos las gracias al poeta de la Revolución. Julio Cortázar escribió acerca del poeta Roque Dalton. Roque es para mí un ejemplo muy poco frecuente de un hombre en quien la capacidad literaria, la capacidad poética, se da desde muy joven, mezcladas conjuntamente con un profundo sentimiento de connaturalidad con su propio pueblo, con su historia y con su destino. Hoy, sinceramente, siento que esta cita de Julio Cortázar aplica de manera perfecta para la trayectoria que ha hecho Tarek William Saab. Debe señalarse su indagación en la radicalidad del compromiso político y del compromiso humano en libros como El hacha de los santos o Los niños del infortunio. Es la identificación del poeta con un país que vivía y sufría íntimamente como una injusticia consolidada en las realidades de su propio pueblo, y esas realidades se mezclaron en profundidad con sus versos.
Su compromiso político hizo que su biografía se llenase de luchas por los derechos humanos y por la justicia. Siempre ha estado ligado en su vocación literaria a la poesía, pero también ha escrito ensayos, críticas literarias, como las que realizó en su libro Hoguera de una adolescencia intemporal. Incluso ejerciendo las más altas responsabilidades de Estado, Tarek William Saab nunca ha dejado de preocuparse por la literatura y por el sentido de su obra. Como Alberto Jiménez Ure bien lo demuestra en su libro Saab, una vida literaria. El papel de Tarek William Saab dentro de la Revolución Bolivariana ha tenido siempre una razón poética, que es una razón humana. Ha quedado demostrado en la historia el carácter digno de Tarek William Saab como un ejemplo de verdad humana y poética. Su ética y su estética personales, forjadas en la realidad de nuestro país, produjeron a un ser humano cuya poesía y vida personal son una cosa. Hay que darse cuenta de la fuerza, la seriedad y la eficacia que se escondían detrás de aquel muchacho que con solo 22 años escribía su primer poemario, Los ríos de la ira. Es esa seriedad humana la que mantiene viva su poesía, la que nos mantiene vivo a su autor desde su primer libro hasta su más reciente poemario. Y por ello, repito, es un honor para nuestra editorial presentar estos 3 libros a ustedes y a todo el pueblo de Venezuela. Y a veces pedir perdón es la mejor forma de dar las gracias. Nosotros hoy le pedimos perdón a la poesía con las palabras del gran Roque Dalton. Poesía, perdóname por haberte ayudado a comprender que no estás hecha solo de palabras. Y nuestro trabajo se dedica a eso, a reconocer todos los valores humanos, democráticos, que se esconden detrás de las palabras que utiliza la comunidad que habla, se entiende, recuerda e imagina en español. Así que es una bendición, Tarek, poder conmemorar tus 45 años de vida literaria y junto a ti soñamos el largo viaje de los próximos años de creación que vendrán. Así que todas las bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Bueno, y pasamos ahora a Alberto Jiménez Ure. Alberto, tienes la palabra. Hola. Yo estuve afortunadamente hablando con Luis Alberto un largo rato antes de la llegada de Tarek y recordamos gratamente ambos los instantes cuando Luis Alberto dirigía el papel literario del Nacional. Allí llegó Tarek por primera vez y Luis Alberto se convirtió en abuelo de Tarek, abuelo poético. Ese día estaba Julio Barrueta Lara, ¿verdad? Siempre estaba Barrueta Lara, Argenis Rodríguez, siempre estaban ellos, Alba Sánchez, Pulido, a veces llegaba Miguel Otero Silva y daba como una clase magistral allí a nosotros. Pero Tarek llegó serio y no fue rechazado. ¿Tú recuerdas el nombre del poema que te trajo por primera vez? ¿Lo recuerdas? El primer poema no lo recuerdas, ¿verdad? Tampoco yo. Yo no recuerdo, ¿verdad? Pero sí estuve contigo muchas veces ahí. Durante poco más de 4 décadas, la expresión poética de Tarek ha mantenido un blindaje que le confiere estatus internacional. Por ello fue predecible que se convirtiera en un suceso cultural.
Vindicamos el rigor explícito Uno, dos, en sus tres. textos tras leer los versos que compiló bajo el título de Un tren viaja al cielo de la medianoche. 2021-2025, Monte Ávila, Editores Latinoamericana. Y la antología egipcia, Soñando el largo viaje, 1984-2004. El carácter intimista de Tarek William Saha se mantuvo inamovible desde la poética irreverente de sus primeros libros. Enumero cronológicamente los más emblemáticos. Memorias de Gulan Rubani, 2006, Un tren viaja hacia el cielo de la medianoche, 2021-2025, Soñando el largo viaje, 2025. Saha es una expresión poética férrea y coherente que profundiza sempiternas y filosóficas temáticas. Las contradicciones del ser humano, la maldad, la traición, el amor y el arraigo de los hombres en cualquier locación del planeta. Sin dudas, expone y recorre un sendero irrecusable donde trabaja conscientemente una lírica casi inimitable, pero igual interactiva, atendiendo a factores como la nostalgia, melancolía, el desamor, las despedidas, la veneración por sus progenitores y la perplejidad que le suscitan los paisajes bucólicos en su alma henchida de fraternidad. La hermandad y mutuo respeto me condujo a escribir la saga de libros sobre la vida y creaciones de Tarek William Saha. Saha lo ha expresado varias veces durante sus intervenciones públicas. Viene de la contracultura hippie y yo le creo. Yo nunca fui hippie, él sí. Es un intelectual propenso a auxiliar al prójimo sin necesariamente lucir un monje. Su pensamiento y texto son iluminadores. Su presencia en el panorama de la literatura venezolana ha sido deslumbramiento desde los primeros pasos. Si no, que lo diga Luis Alberto. Luis Alberto, despierta. Who are you? Tell me your name, please. Alberto me decía, cuando alguien se acerca a ti y te dice, tú me conoces, ya comienza el problema ahí, ¿verdad? Ya comienza el problema ahí. Tarek dijo, el movimiento hippie puso en jaque el establishment norteamericano porque fue una rebelión en medio de la gran guerra de Estados Unidos contra el mundo. Los ríos de la ira, 40 años después, fue un evento incendiario, como suele decir el gran gigante Luis Figuera. El gigante Luis Figuera, quien no enfundó ante lo que imaginaba o ideaba transformación impostergable. Tarek asomaba su rostro en un recorrido con obstáculos. Tenía el talento, la pulsión escritural y oportunidad de anunciarse regio sucesor de un mito llamado Víctor Valera Mora, al cual superó notablemente. Hasta allí, te lo paso. No puede ser muy largo. Poeta, usted ahora
Gracias, Alberto. Ahora con nosotros vas a hacer unos comentarios, unas reflexiones sobre la poesía de Tarek William Saad, Luis Alberto Crespo. Que él sí está con 85 años de vida y también vamos a publicar un libro. Tenemos un libro, 2 libros. No, ahorita no, en estos días vamos a presentar 2 libros. Pero Luis Alberto tiene muchas cosas que decirnos sobre Tarek, porque fue el primero que publicó en el papel literario en los años 84, y es mejor que nos cuente de su propia voz aquel momento en que descubrió al poeta Tarek William Saad. Buenas noches. Diego me obliga a murmurar, después de haber oído su gran intervención erudita sobre la poesía, no me queda otro recurso que el murmullo, que en todo caso es lo más antiguo que existe para un reportaje. Bueno, 1984, yo, como tantos empeñados en ser ilusos, yo estaba al frente de un suplemento histórico, mítico, como fue el papel literario del Nacional, y yo quería siempre ser novedoso. Y yo venía de París, donde estuve estudiando unos años, y creía que había que ser moderno porque sí, había que buscar la vanguardia donde no estuviese, estar de acuerdo con Platón de que decía que estaba bien que los poetas fueran expulsados de la República por ser furtivos y clandestinos, pero que aún así esos nómadas del desierto conocían las pistas para atravesarlo. Bueno, con ese concepto tan polémico y tan difícil de aceptar como el de Platón, yo me empeñé en recoger la vanguardia, lo nuevo, lo insólito, pero al mismo tiempo sin desdeñar para nada la raíz clásica, Horacio, Virgilio, fundamentalmente. Pero sin duda era importante renovarse con el recuerdo cercano de Woodstock, de los Beatles, de los Rolling Stones, y por lo tanto no era fácil hacer esa síntesis, pero uno era muy, pero muy atrevido. Y sobre todo tenía como una especie de prurito de asombrar. En eso estaba yo cuando una hoja del suplemento Antorcha, un periódico mítico también del Oriente, publicó en toda una página un poema. Yo me acerqué para verlo y después para leerlo y al final para quedar estupefacto. Yo me dije, este debe ser un viejo poeta sasánida, uno de esos grandes errantes poetas de Alepo. Bueno, sí. Y entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser que Antorcha del Tigre publique algo de tanto universo y tanto desierto y tanto Dios? Y entonces yo olvidé, pero de una forma muy irresponsable y más que todo muy desobediente, una prohibición del Diario del Nacional que no aceptaba ninguna publicación que no fuera exclusiva del periódico. Pero yo no podía, yo seguía leyendo ese canto a Dios, ese canto a la pureza, al infinito, y el desierto que aunque no se veía, estaba en la proposición del infinito. Bueno, y entonces yo pregunto, ¿qué podría hacer yo con este milagro, con este texto que se escapaba de todo lo que eran los conceptos de la vieja
escritura del Nacional en lo que respecta a la poesía. Yo no sé cómo convencí a los jefes de redacción y al dueño del periódico, que en ese momento era Miguel Otero Silva, que hoy sus descendientes volvieron a enterrar. Y entonces él me dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué vienes aquí? Y me dijo, es que tengo que leerte algo que me asombra y que debe ser publicado por el periódico. ¿Y qué es eso? Y me dice, tú no sabes que prohíbo que se publiquen textos que no han sido publicados por este periódico. Y yo le dije, pero es que este no es la última, esto no es único, esto es insólito. Este es de algún poeta de esos errantes del desierto religioso, que vino al Tigre y se quedó ahí. Es un sabio, tenemos que publicarlo. Es un gran sabio, un viejo sabio. Y entonces dije, bueno, léelo, vamos a ver. Lo leo y me dice, ven acá. Me acerqué yo a su oído y me dijo, que no lo sepa nadie, públicalo. Ya voy. Pasa el tiempo, publico ese domingo en toda página un fragmento de ese canto que era largo. Y entonces, un buen día en la mañana, un mensajero me dice, mire, poeta, ahí está un joven que quiere hablar con usted. Y digo, bueno, dile que pase. Y veo a Tari William Saab, cuyo rostro, no, estaba joven, cuyo rostro sentí mucha envidia, porque dije yo, ¿quién será este artista que viene? ¿Quién será esta perfección humana? ¿En serio? Ustedes no saben lo que significa eso. Entonces, yo digo, debe ser el hijo de algún bailarín, de algún cantante rock, no sé. Y entonces me dice, ¿usted es Luis Alberto Crespo? Sí, soy. Y entonces me lanza esta confidencia. Yo soy Tarewiban Saab, o sea, el autor del poema, 22 años, 1984. Y entonces yo digo, vamos a sentarnos porque me hace falta sentarme. Repíteme, ¿tú escribiste esto? Sí, señor, yo lo escribí y es más largo. Tú eres el autor, pero yo insistía, señores, pero tú eres el que escribió esto, tú solo. Yo solo. Desde ese momento, y por supuesto, fue el asombro de mi vida a ver a este joven, especie de un efebo, como era tarde, todavía lo es. Entonces, caramba, yo digo, bueno, mira, tú eres poeta, tienes un don. Esa palabra, don, no fue tan Permítanme solo un segundo. Él se está refiriendo a este poema que está en los ríos de la ira, Memorias del Mar Negro y de la Lluvia. Es un poema que tiene en fragmentos unas 20 páginas. Y él lo vio en el diario Antorcha, no sé cómo, y publicó un fragmento, creyendo, como él dice, que el poeta era un poeta árabe de hace 80 años atrás. Y de repente yo llegué al periódico y le dije, gracias por haberme publicado ese poema, porque yo soy Tarek William Saab. Y yo digo, no puede ser. Es un poco esa es la metáfora. El poema está aquí en los ríos de la ira, que se ha reeditado nuevamente. Bueno, eso es. Yo he debido callarme porque ella lo dijo antes que yo. Bueno, en todo caso. Yo llegué con una sandalia sin media. Claro. Entonces yo acababa de llegar de París, donde eso era posible. Nosotros todavía no es que estábamos antiguamente distintos
a lo que se hacía en la moda en ese momento, pero nadie se atrevía del todo a alargarse el pelo, a ponerse zarcillos en la oreja, por Dios. Entonces, yo veo no solamente a este joven esplendoroso, sino que está armado con lo moderno, que era lo que yo quería. No solamente no era antiguo, no era un viejo poeta, sino que era un joven del oriente de Venezuela y por lo tanto un desconocido. Entonces así es como comienza a sentirse en mí el criterio del don, porque es un concepto muy vago. ¿Qué es un don? ¿Qué es una predisposición para algo? Y sobre todo en poesía. Y comienza en nosotros una común admiración, un encuentro muy hermoso con el sentimiento y con la inteligencia de la poesía, pero sobre todo con el canto. Y yo les juro que yo leía en alta voz los ríos de la ira con una emoción asombrada. Decía, ¿de dónde viene este don? ¿Qué lee este joven? ¿Dónde encuentra la universalidad que hay en estos textos de un joven de 22 años? Por Dios, ¿qué es esto? Nosotros habíamos leído la poesía venezolana, la más alta. Y digo, pero yo lo coloco aquí arriba. Yo tengo que ponerlos entre los grandes. No puede ser que pueda yo limitarme a incluirlo entre los jóvenes, porque al mismo tiempo era un poeta antiguo, extraño, ¿verdad? Entonces comencé a entender el don y comencé entonces a transitar la poesía de Tare William Saab. Bueno, y entonces el asombro fue continuo, no ha variado nunca, hasta que después de tantos años en ese esfuerzo suyo, yo no sé cómo hace, como dijo el presidente de la República, para ocupar su soledad creadora en hechos que tocan la perfección. Señores, ¿sabe por qué se lo digo? Porque después, con el tiempo, y el tiempo en poesía no es este nuestro, yo me encuentro con... Yo me encuentro con Adonis. Adonis es el poeta del premio Nobel de cada año en el mundo entero. Fue muy invitado mío en el Festival Mundial de Poesía de hace unos años. Y por supuesto, ¿a dónde creen ustedes que fue Adonis? Pues fue a Barcelona. Porque ahí estaba, en ese momento Tare era gobernador y estaba el mundo árabe ahí, la colonia. Quiero recordar, esto ya es un conversadito, como dicen, quiero recordar que era el Festival Mundial de la Poesía de ese año. Yo era gobernador del estado de Anzoátegui y sorprendentemente llegó Adonis, que hay una deuda del Premio Nobel de Literatura con él, lo han postulado unas 5 veces, no se lo han dado. Es un poeta nacido en Siria, me corrigen, o en Egipto, que luego vivió en Francia y vino invitado por el presidente Chávez cuando ese Festival Mundial de la Poesía era el poeta internacional invitado, y lo menos que pudimos hacer nosotros fue llevarlo a Anzoátegui junto con Luis Alberto Crespo. Él allí dio un recital en el Teatro Municipal de Barcelona. Yo quiero honrar de verdad al comandante Hugo Chávez por haber sido el precursor de la Filben y del Festival Mundial de la Poesía. Aquí está su hija María Gabriela, un aplauso, gracias por estar con nosotros, María Gabriela. Bueno, pues entonces de ahí viene esa perenne admiración, ese fervor por la poesía de alguien que no solamente, a mí lo que me asombra es que existe una lectura por sí misma, porque no es de la consecuencia de una biblioteca, que es normal que así sea, sino
de una respiración, yo creo, de una respiración para encontrar en las palabras un concepto de eternidad a través de 3 momentos: el héroe, el peligro y el amor como soledad.